Muy buenas noches, amigos del canal. Mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y hoy les transmito en vivo y en directo y a todo color desde la ciudad de Medellín, Colombia. Les quiero informar que desde el día de hoy mi hija Eliana ha empezado a adaptar estos videos que yo hago a diario en vivo para poder ver los subtítulos tanto en español como en inglés. Este colapso económico de los Estados Unidos a mí me parece algo que da la impresión de que el mismo país, los Estados Unidos, buscó llegar a este punto. A mí me dijo ya hace bastante tiempo, yo digo que más de 30 años, un amigo aquí en Medellín me dijo: Santiago, no se puede pelear con los clientes, no se puede pelear con los proveedores, no se puede pelear con los bancos, porque puede llegar un momento en que te cierran todas las puertas y vas a quedar solo. Esto parece ser lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Este hombre que ustedes ven en la miniatura del video de hoy, presidente del país del norte, se está quedando solo. Hoy, una nueva medida adoptada o propuesta por él al Congreso es de rebajarle 18 centavos al impuesto de la gasolina. Recientemente tomó la decisión para solucionar esta crisis de parte de sus reservas que tiene guardadas en el sur del país, liberar 180 millones de barriles de petróleo de sus reservas. También se ha reunido con presidentes de otros países para acordar liberar en conjunto 240 millones de barriles adicionales. Ha llamado a países miembros de la OPEP para que por favor le abran el grifo para que baje el precio del petróleo, y esto no le ha funcionado. La Reserva Federal recientemente ha subido los impuestos, ha subido, perdón, la tasa de interés, y vemos hoy cómo el petróleo sigue para arriba. Este hombre, entre los proyectos que tiene para poder solucionar esto, que creo que es una de las mayores crisis de su gobierno, sin tener en cuenta el tema de su favoritismo al interior del país, que no está muy alto. Próximamente va a visitar al príncipe Salmán en Arabia Saudita. Esto obviamente trae recuerdos de esa época, en la época de Roosevelt, cuando visitó al rey de Arabia Saudita, Abdulaziz, y muchos piensan que aunque Biden no la va muy bien con el príncipe Salmán, futuro rey de Arabia Saudita, va a llegar el momento próximamente, en los próximos días, en que este Biden, que fue tan popular con los demócratas de su país, porque prácticamente hizo quedar al príncipe en ridículo con el tema de este periodista saudí del Washington Post, Khashoggi, a quien el presidente de Estados Unidos decía que el príncipe lo había mandado a asesinar, y cómo los demócratas vieron con buenos ojos esta posición adoptada por Biden, sobre todo por el tema de la guerra contra Yemen. Y ahora todo parece indicar que el presidente Biden nuevamente y por obligación le va a tocar visitar al príncipe Salmán, futuro rey de Arabia Saudita. Y él dice: no, es que yo no pienso viajar a Arabia Saudita a tocar el tema del petróleo, aunque todos sabemos que así lo es. Porque decir que va a ir a Arabia Saudita a tocar el tema de los derechos humanos, como lo hicieron contra Venezuela, por ejemplo, que se encarnizaron sobre el tema de los derechos humanos. Pero es que ahora no, el problema no es con Venezuela, a donde fueron recientemente a tocar el tema o a rogar que les vendieran petróleo con el tema de las sanciones. Pero ahora es diferente, es Arabia Saudita. ¿Y por qué es diferente?
porque es el segundo país productor de petróleo de todo el planeta Tierra, porque es el país que manda la parada en la OPEP. Y allá va a ir casi que de rodillas, como dicen algunos analistas, a ver si el príncipe le abre el grifo. Pero, ¿qué es lo que no sabe o parece desconocer el presidente de los Estados Unidos? Que por mucho que el príncipe Salmán quiera abrir el grifo o tomar la decisión con sus amigos de la OPEP Plus de generar más producción de petróleo, algunos miembros de esta organización no han alcanzado en los últimos meses a generar esas cuotas que les han pedido. Y tampoco dice el mismo príncipe que hay esa capacidad a nivel de refinerías para procesar este petróleo. Lo que el príncipe no está diciendo es su gran amistad con el presidente Vladimir Putin. Esto es lo que no está diciendo Biden, ni están, eh, ni están analizando estas cadenas como Fox News o CNN, porque el príncipe Salmán jamás va a quitar su amistad, su gran lealtad con Rusia, porque el príncipe Salmán sabe que este cuarto de hora de estos altos precios del petróleo jamás volverán, porque él sabe que una vez que se resuelva el problema de la guerra, el mundo occidental va a continuar buscando limpiar el medio ambiente, generar energías limpias. Esto que estamos viendo de parte del presidente de los Estados Unidos, quien finalmente ha sido enfrentado a su sociedad y ante el mundo con el tema de la inflación, para que lo están llevando casi que a una esquina, lo están arrinconando para que finalmente el pueblo de su país entienda que el problema de esta crisis económica por la que está pasando los Estados Unidos tiene mucho que ver en el manejo geopolítico que le ha estado dando los Estados Unidos al tema de sus relaciones con los presidentes de otros países que se pueden considerar también potencias. Miren cómo Trump manejaba las relaciones diplomáticas con Arabia Saudita. No me pueden decir que es lo mismo que ha hecho el presidente de los Estados Unidos, que el presidente se convirtió en juez al prácticamente, sin que todavía se sepa toda la verdad, él acusó a este príncipe de haber estado envueltos en este asunto que ocurrió con Khashoggi, periodista del Washington Post. Se le han cerrado varias puertas al presidente Biden. Se le han cerrado varias puertas, por ejemplo, en Latinoamérica, como lo vimos recientemente en la Cumbre de las Américas. Se le han cerrado puertas en su manejo diplomático con China, con Corea del Norte, con Rusia. Con Rusia, sobre todo, las relaciones están en su peor momento. Y vemos al presidente de los Estados Unidos que planea viajar a Arabia Saudita en medio de algo que podría convertirse en una tercera WW3. En vez de estar tratando de negociar con la Federación Rusa, ahora busca negociar con el príncipe Salmán, futuro rey de Arabia Saudita. ¿Y qué decir de las relaciones de los Estados Unidos con Irán? Pésimas. Este acuerdo nuclear no les ha funcionado, a pesar de que han propuesto quitar parte de las sanciones, a pesar de que han propuesto no llamar a la Guardia de Irán, a la Guardia Revolucionaria, un grupo terrorista. Ahora Irán tiene más de 40 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, y ustedes saben que una bomba atómica se hace con el uranio enriquecido al 90%, que hacia allá va esta posibilidad en Irán. Este peligro de una conflagración con el tema de la guerra en Ucrania es algo que se está perfilando como una
posibilidad. Y lo estamos viendo precisamente en algo reciente, como lo que ocurrió en Kaliningrado, con esta prohibición de parte de Lituania del ingreso de estas mercancías que vienen de Rusia a Kaliningrado. Imagínense que está llegando a tales proporciones esta posibilidad de conflagración que Polonia, Polonia ha hecho intentos para enviar aviones a la frontera occidental de Ucrania. Polonia, los polacos han propuesto en las últimas horas colocar barcos enfrente a las costas de Kaliningrado para que no puedan llegar estos productos que necesita tanto esta población, la gente de este país de origen de Rusia, origen ruso. Es que quieren buscar que se genere una posibilidad de una guerra táctica nuclear. La credibilidad de los Estados Unidos a nivel global está ahora, es un asunto actual, y Biden prácticamente se la está jugando toda para lo que viene, las elecciones de midterm. Y todo esto de lo que estamos discutiendo tiene mucho que ver con el tema del colapso económico de los Estados Unidos. Porque para Biden, Biden jamás consideraría el tema de buscar desescalar la guerra en Ucrania, porque él piensa que él perdería puntos para estas elecciones de midterm, así como se mostró insolente con los demócratas, mostrando ese desprecio hacia el príncipe Salmán, ganando puntos con los demócratas. Él ahora no puede alejarse de esta línea, de esta directriz de que tiene que demostrarle a su gente y al mundo que los Estados Unidos van a debilitar y agachar y hacer que Rusia colapse. Algo parecido a lo que intentaron hacer con Vladimir Putin el año pasado, cuando Vladimir Putin envió todas estas peticiones de que por favor no fuesen a tratar de involucrar a Ucrania en el tema de la OTAN. ¿Cuál fue la respuesta de los Estados Unidos? La respuesta de los Estados Unidos y la OTAN fue la de enviar más armas a Ucrania, entrenamiento a Ucrania, y esto acompañado del tema de las sanciones. Sanciones a Irán, sanciones a Corea del Norte, sanciones a Venezuela, a Nicaragua, a Cuba, a Rusia. Es el tema favorito de los Estados Unidos. Y este ha sido uno de los ingredientes para que Estados Unidos esté en la situación que está. Esta situación económica en Estados Unidos no es solamente por el tema del COVID, no es solamente por el tema circunstancial de los problemas que han habido con fletes y puertos y distribución de los commodities. Esto ha tenido que ver con algo que viene desde hace tiempos, es ese pensamiento de que Estados Unidos está por encima de todos los demás países, de que Estados Unidos tiene que mostrarle al planeta Tierra de que son un país hegemónico y que ningún otro país podría actuar en las mismas circunstancias como está tratando de hacerlo Rusia. Pero quieren continuar diciendo de que Rusia fue la que provocó a Ucrania, de que Rusia fue la que agredió a un país que nunca había provocado a nadie, pero es que Ucrania se unió con la OTAN y con los Estados Unidos no desde el año pasado, sino desde hace muchos años, con la política de hostigar a Rusia con armas, con belicosidad, con entrenamiento, hasta el punto de que Vladimir Putin vio la justificación para hacer ingreso a este país, a Ucrania, en febrero de este año. Pero esto se veía venir desde el año pasado. ¿Acaso el pueblo de los Estados Unidos se imaginaba que esto iba a ocurrir? ¿Acaso los ciudadanos de a pie de los Estados Unidos, que no se toman ni siquiera un minuto de su tiempo para mirar por los televisores cuando van hacia su trabajo qué es lo que realmente está ocurriendo en Ucrania? Pues ahora les va a tocar a los ciudadanos de los Estados Unidos entender y empaparse de lo que está ocurriendo en esta guerra en Ucrania, porque esto es parte fundamental de la situación económica por la que están pasando. Y esto que hace el presidente de los Estados Unidos en esta nueva fase, estrategia económica de rebajar el impuesto a la gasolina, con toda seguridad va a ser otro intento de los que ha hecho en el pasado para desescalar el tema económico en su país de este colapso,
que tampoco va a funcionar, porque cada día esta guerra en Ucrania da la impresión de que va a continuar por una temporada bastante larga. Esta estrategia de los Estados Unidos, no solamente con el tema de las sanciones, sino con lo que ellos llaman aplicar la máxima presión, como se le aplicaron a Irán, no funcionó. En Irán no agacharon la cabeza. Máxima presión con máximas sanciones contra Rusia. Vladimir Putin no ha agachado la cabeza. Máxima presión contra Venezuela. Maduro tampoco agachó la cabeza. Maduro sacó petróleo hacia el Asia por debajo de cuerda y por encima, con todo tipo de estrategias, generando algo de riqueza para su país. ¿Qué tal que no lo hubiese hecho? ¿Cómo estaría la situación económica en Venezuela? ¿Acaso los venezolanos, los que viven en Miami, allá en estas mansiones, han pensado en el tema de cómo hacer para que Estados Unidos devuelva el cassette y empiece a resarcir al pueblo de Venezuela de esta afectación por el tema de las sanciones? Pero esto que está ocurriendo en Estados Unidos con el tema económico está muy relacionado con lo que está ocurriendo en Ucrania. Esto que le está pasando a los ciudadanos de Estados Unidos es lo que llama recesión técnica. ¿Qué es una recesión técnica en el tema de los hidrocarburos? Ocurre cuando el ciudadano de los Estados Unidos, que ahora está gastando más dinero en la gasolina para ir al trabajo o para viajar, esa gasolina, esos dólares de más que gasta en gasolina, no lo está gastando en ropa o en ir a restaurantes o en atender a sus hijos. Y esto, ¿qué está ocurriendo? Que estos productos que ellos compraban, que los ciudadanos de Estados Unidos compraban antes, generando empleo en todas estas empresas, ya esto no está ocurriendo. ¿Será que Biden, quitando estos 18 centavos de impuesto que más o menos equivaldría técnicamente a $1 por galón, podrá acabar con esta posibilidad de una recesión en su país? Yo, opinión muy personal, yo creo que esto no va a ocurrir. Como tampoco ocurrió que con las sanciones hubiesen agachado a la Federación Rusa. Allá les tocó hacer de tripas corazón, como se dice en mi país, y trabajar y consumir lo que ellos producen, a pesar de que Estados Unidos congeló gran parte del dinero de las reservas del Banco de Rusia, el Banco Federal de Rusia, Banco Central de Rusia. También hay reservas en oro congeladas y a pesar de esto, Rusia continuó su camino. Esta posibilidad, no solamente de que el problema económico en Estados Unidos empiece a incrementar o a escalar, se une al tema que es todavía más peligroso. Aquí no estamos hablando de dinero, sino de vidas humanas. Este último intento que hicieron los lituanos contra Kaliningrado, esto es un intento de una posibilidad de conflagración. Lo mismo que Polonia, que este país, Polonia, da la impresión de ser el primer país miembro de la OTAN que podría recibir algún ataque táctico nuclear de parte de Rusia, porque a cada hora en Polonia viven desde el tema de cómo enemistarse cada día más con la Federación Rusa. Parece que en Polonia no tienen tiempo para pensar en su economía, parece que en Polonia no tienen tiempo de pensar en otra cosa que no sea cómo enfurecer a Vladimir Putin. Y él es un ser humano, como cualquier ser humano lo pueden enfurecer. Cualquiera de ustedes, hasta los muy pacíficos del canal, se les podría hacer enfurecer en determinado momento. A mí ha tratado también de enfurecerme, sobre todo hace 2 días con el tema de la política en Colombia. Y yo he tratado de controlarme, pero todos tenemos nuestro punto en que estallamos, todos los seres humanos de carne y hueso. La máxima presión de Estados Unidos. Ahora va a llegar Biden allá a hablar con el príncipe, futuro rey de Arabia Saudita, y de pronto le va a decir, hombre, estas 2 islas que Egipto les iba a entregar a ustedes,
y que no lo hicieron porque Israel no consideró pertinente por el tema de seguridad. Biden va a ir a decir, hombre, yo voy a negociar con Israel para que les entregue Egipto esas dos islas. Y va a hacer miles de intentos para congraciarse con Salmán, pero el tema de la fidelidad y la amistad entre Rusia y la OPEP está por encima de cualquier regalo que le pueda llevar el presidente de los Estados Unidos a Salmán, como aquí que le llevan a los alcaldes, le llevan vacas los campesinos o regalos para que les lleven el agua a sus fincas o les hagan alguna carretera. ¿Quién sabe qué tiene en la mente el presidente Biden para llevar a Arabia Saudita? Pero el meollo del asunto es que no es solamente el tema de la guerra en Ucrania lo que está ayudando como factor importante a, al incremento de la inflación en los Estados Unidos y a esta crisis económica, sino el manejo en sí, el manejo total que le ha dado Biden al tema geopolítico, al tema de la diplomacia. Yo no entiendo realmente cuál es la estrategia de Anthony Blinken. ¿Qué es lo que busca Anthony Blinken, señores y señoras? ¿Quién le pondrá el cascabel al gato, Ramiro? Buena pregunta. Porque Anthony Blinken, él dice, no, la estrategia diplomática de Anthony Blinken es que el compromiso sea más largo y que sea más fuerte, más largo y más fuerte. Hombre, esto suena muy bonito, pero mientras él está hablando de estas palabras, la gente en su país y en todo el mundo está de una forma u otra siendo afectados por el tema de la guerra. Y yo pienso que como piensa el presidente de los Estados Unidos y al paso que va la situación, se debe esperar en Estados Unidos más inflación, más crisis económica, la posibilidad de hambruna en los próximos meses, puesto que no le han quitado las sanciones a Rusia. Y Rusia, obviamente, de alguna manera, tiene que enfrentar estas sanciones con el tema de la salida al mar Negro de tantos cereales. Esto se está convirtiendo en un problema bastante peliagudo, amigos del canal. Voy a tomar un poquito de tinto. Muchas gracias. Yo pienso que este acuerdo nuclear, por ejemplo, que se hizo en el 2015 con Irán, que Trump quiso salirse en el año 2018, sigue siendo un asunto bastante delicado. Pero ahora el presidente de los Estados Unidos tiene tantos asuntos delicados que es como un payaso de circo que tira las bolas al aire y, y hace miles de intentos para que no se caiga ninguna de estas bolas. Así está el presidente de los Estados Unidos. O le jalo al tema nuclear con Irán, o al tema de la inflación en los Estados Unidos, o a ver cuántas armas más le envió a Zelensky. Tiene tantos problemas para ver que todos los caminos van a Roma y el camino, uno de estos caminos para llegar a Roma, para llegar a Putin, lo puede hacer desde su celular, lo puede hacer desde el teléfono rojo de la Casa Blanca. Hay que hablar directamente con el que está generando la situación adversa, sea un cliente, sea un proveedor. Hay que llamar directamente al cliente aquí enseguida que me hace bulla cuando yo hago los videos, como lo hice en el día de hoy. Lo llamé y le dije, caballero, su bulla me está interrumpiendo, yo a usted no le he hecho ningún daño y ya me solucionó el problema, me bajó la bulla. Si no lo hace así el presidente de los Estados Unidos, sino mandando intermediarios, el presidente de los Estados Unidos quiere solucionar este problema a lo Anthony Blinken. Y Anthony Blinken no es ningún Kissinger, señor presidente de los Estados Unidos. El tema de la máxima presión no le funciona a los Estados Unidos y cada día le va a funcionar menos. Cada día han aparecido nuevos líderes, como el nuevo presidente de Irán, aquí lo tienen. Este hombre, Graham, este hombre no agachó la cabeza y su posición ha sido tan fuerte con el tema de que tienen que quitarle primero las sanciones y por un tiempo él tiene que estrenar esa nueva situación para él acceder a algún acuerdo nuclear. No es que le prometan que le van a mejorar la situación, no, es como esta gente que vende propiedad raíz que son muy ingeniosos, le permiten a usted vivir un tiempo
en la casa que usted va a comprar antes de tomar la decisión. El tema nuclear, vuelvo y repito, en Irán es algo que hay que tener en cuenta porque no solamente porque Irán muy pronto podría tener un arma atómica, sino por quienes son los encargados de manejar este tipo de armas. Y en sí, ese es el asunto. No que un país no tenga derecho a tener armas nucleares, en sí, sí lo deben tener, pero es el manejo, qué entrenamiento tienen quienes manejan las armas nucleares en Irán o en Rusia o en Estados Unidos o en la China o en Corea del Norte. Tienen el tema de la precaución. El tema de la precaución, ¿cómo maneja el tema de la precaución Estados Unidos? No es lo mismo a como lo hace Rusia. Y este ha sido uno de los grandes errores de Estados Unidos, pensar de que el manejo de la tolerancia de cuándo y en qué momento van a hundir ese botón rojo, de que no todo el mundo piensa como los de Estados Unidos, no todos reciben el mismo entrenamiento, las mismas academias militares o el mismo entrenamiento en el tema de la inteligencia o en el manejo de armas. Estados Unidos tiene que entender, por ejemplo, que Rusia tiene una cultura diferente y que el presidente de Rusia, cuando va a tomar decisiones y decisiones como lo que está ocurriendo en los últimos días, que cada vez la OTAN se está inventando una manera nueva de ofuscar y de llevar a Putin a tomar decisiones que de pronto él mismo y sus allegados no quieran tomar. Por este canal, amigos, les agradezco. Perdonen la tardanza, ya es bastante. Está muy tarde en la noche. Generalmente hago el video más temprano, pero en fin, tenía que cumplir con ustedes y muchas gracias. Ya saben que ya mi hija está haciendo las traducciones para los subtítulos en inglés y español. Muchas gracias. Hasta la próxima.